El endeudamiento, profesor, tiene que ver con el stop and crush, que es crush, cuando es cuando se abre, cuando se hace la apertura comercial. Ahora vamos a hablar un poquito, igual, ahora vamos a hablar un poquitito del endeudamiento. Los cuatro temas que estoy hablando, todos en algún punto se interconectan, con lo cual es correcto que tiene que ver con esta apertura del endeudamiento, pero ahora vamos a el texto, específicamente el texto de Basualdo, trata de distinguir los procesos de endeudamiento y para qué es el endeudamiento. Digo, uno tiende en estas discusiones que tienden a ser cada vez más superficiales en términos económicos, uno tiende a decir el endeudamiento es malo, el endeudamiento es bueno, y vemos que de un lado de la tribuna dicen no, pero el endeudamiento es malo, y del otro lado dicen el endeudamiento es bueno, o viceversa. Y lo cierto es que lo que quiero que quede en este incluso es para qué el endeudamiento, y si vale o no vale la pena tener ese endeudamiento. Y en ese contexto Depende de vamos, la inversión. Depende de la inversión que se haga con la plata que se pide prestada. bien, Germán, ¿no? Exacto. Sí, Germán, bueno, exactamente. La verdad es que esto tiene que ver con qué se va a hacer con la plata que uno está pidiendo prestado. Y en eso, ya metiéndonos en el texto de Basualdo, vemos cómo existen dos grandes etapas del endeudamiento en la Argentina. La primera etapa es la primera etapa de sustitución de exportaciones, que va del 45 al 76, digo esto como para ser muy redondo, para hablarlo las fechas más bien redondas, estamos hablando de el primer peronismo hasta eh, el comienzo de la última dictadura militar, si bien empezó un poquito antes, digo, pero para marcar los dos grandes hechos. Y adentro de la primera etapa de sustitución de importaciones tenemos dos subetapas. Una, una primera etapa, esperen que silencio alguien, una primera, una primera etapa que es la primera etapa del peronismo que va del 45 al 55, en donde la Argentina, y otra vez volvemos, en dónde venía, cuál era el contexto internacional que estaba Argentina en el 45. Alguien que se atreve a decirme en la etapa del 45 cuál era por No, excelencia el las contexto posguerras. internacional. Veníamos por la crisis del 30. Sí, pero la crisis del 30 ya había quedado un poquito lejos. Vos pensás que de esto pasaron 15 años de la crisis del 30 con, con un modelo de desarrollo y un modelo y un Estado que había estado en el 45, que acababa de terminar La en el Segunda Guerra 45. Mundial, profesor. Un periodo de posguerra. Exacta, la Segunda Guerra Mundial. Digo, el acontecimiento, sin duda, a ver como cuando, y esto es cuando dentro de 20 años, 30 años, 60 años, pregunten cuál era el acontecimiento que pasaba hoy a nivel mundial, iba a ser la crisis del coronavirus, en el 45 el acontecimiento planetario era la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Y en la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, ¿cómo estaba posicionado? Estaba posicionado ante el mundo con una situación ¿era deudor del mundo o acreedor del mundo? En ese momento, acreedor. En ese momento, Argentina era acreedor del mundo. Esto significa que que los países le debían a Argentina. Y fundamentalmente, ¿quién era la potencia hegemónica antes de ingresar a la Segunda Guerra Mundial? ¿Inglaterra? Antes Inglaterra. Inglaterra. Correcto, Inglaterra. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, la potencia económica va a terminar convalidándose en Estados Unidos. Hoy dejamos para hoy si eso ya es lo que fue como hegemónico, pero digo, el mundo venía de una potencia hegemónica que era Inglaterra, termina la Segunda Guerra Mundial, sale Estados Unidos como la potencia hegemónica luego de la Segunda Guerra Mundial, y Argentina era Inglaterra, le debía plata a la Argentina. ¿Por qué? Por la venta de granos. Los países centrales tenían dos condiciones por las cuales Argentina tenía un superávit comercial.
Uno era de que los países que estaban en guerra no volcaban su producción, toda su producción la volcaban en sostener la guerra, por lo cual no tenían un excedente para la venta de productos industriales a los países que estaban por fuera por fuera de la discusión de guerra que se estaba dando en Europa. Y la segunda es que la Argentina era proveedor de materias primas. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, la inconvertibilidad de la libra hace de que Argentina, y ahí entra el primer gobierno peronista, ¿cómo va a intentar cobrar esa deuda? ¿Cuál es el hecho por excelencia en el cual Argentina empieza a cobrarse esa deuda con Inglaterra? ¿No fueron los ferrocarriles? A través de las importaciones. Bien. Pero más que primero va a empezar a incrementar las importaciones. Ese incremento de importaciones, ese incremento de bienes de capital que va a ingresar el peronismo en esta sustitución de importaciones, lo va a coronar con un hecho que va a ser la nacionalización de los ferrocarriles. Esa nacionalización de los ferrocarriles, discutida o no, es una manera de saldar esa deuda. Pero ustedes, lo que quiero que vean, más allá de la discusión central, si estuvo bien, si estuvo mal, es el origen de para qué la Argentina utiliza en esos momentos la libra, pero para qué utiliza la Argentina, en términos generales, esa deuda, que en este caso era cancelar deuda de otro país. Era para el desarrollo de bienes de capital. En este caso los ferrocarriles, que lo que permitía era bajar los costos, básicamente, ¿no? Quien tenía el costo del traslado, quien manejaba los ferrocarriles, manejaba el precio de los granos por excelencia en ese momento y manejaba hacia dónde se iba a desarrollar el país. La nacionalización de los ferrocarriles permite en una primera instancia bajar esos costos y permite un desarrollo de la sustitución de importaciones. Con una transferencia del sector agropecuario al sector industrial. Esto es la primera sustitución de importaciones. Ahora, ¿y cómo se dan los acuerdos? Porque acá una de las características, y que presten un poco de atención en el texto de Basualdo, es quiénes son los sectores, porque, y en esto hablamos, es atrás de todas discusiones de economía, hay lo que nosotros los economistas llamamos es la administración de poder o las disputas de poder entre distintos factores. O sea, si bien a mí me tocó explicarles en la unidad 2 ese mercado de libre competencia o esos mercados de competencia perfecta que ajustan de manera automática, lo cierto es que esos mercados de manera generalizada no existen, y existen mercados en donde existen monopolios y donde existen fuertes de poderes que pujan los unos contra los otros. Y acá Basualdo va a distinguir algunas clases sociales en donde cómo van a ir mutando a lo largo de la historia argentina. Alguien que se anime a decirme esas clases sociales, están en la filmina, pero alguien que se anime a decir esas clases sociales y ¿qué entienden por esto? Primero éramos solamente lo que serían los terratenientes, y después con el proceso de sustitución de importaciones se empieza a ver que se empieza a expandir una pequeña clase industrial, pero desarrollada en el comercio interno. ¿Puede ser? Una Bien, clase media, podría decirse. Bueno, a ver, acá vamos a distinguir, tomando lo que dijo Maxi, ahí vamos a distinguir, primero los terratenientes. Sí, correcto, los terratenientes entendidos por la oligarquía, entendido por lo que Basualdo va a llamar la vieja oligarquía argentina. Lo que va a llamar la vieja oligarquía argentina. Pero también va a estar la burguesía nacional. Ahora, esa oligarquía se va a encontrar con que se va a diversificar, y lo que va a llamar Basualdo en el texto la oligarquía diversificada. ¿Sí? Esta oligarquía diversificada va a significar que vamos a tener un sector que va a tener por un lado una pata en el campo
y otra pata en distintas ramas que van a ser ramas de la industria o preferentemente ramas principalmente en el sector financiero. Y otra parte lo que va a hacer esa burguesía nacional a la cual el peronismo va a empezar a forjar, y esa burguesía nacional, ¿a qué va a estar fundamentalmente dedicada? ¿A la producción de qué tipo de bienes? Primarios. No, los que van a estar dedicados a la producción de bienes primarios y sobre todo bienes de exportación. Cuando hablamos de bienes primarios estamos hablando de esos bienes exportables, ¿no? Toda nuestra producción de bienes primarios, digo, y en ese momento no existía la soja, pero sí existía el trigo, todos los granos y las carnes se exportaban, y eso es la vieja oligarquía que se va a ir transformando. Pero la burguesía nacional, y esa burguesía nacional incipiente, va a venir a ocupar el lugar de posguerra que era la producción de bienes de consumo. ¿Y quiénes eran los que consumían esa producción de bienes de consumo? Los trabajadores. Exactamente. Ahí me dijeron dos palabras claves: los trabajadores y los asalariados. Son los sinónimos. Con lo cual empieza una asociación de dos clases complicadas de verlas asociadas en la economía anglosajona o en la economía del mundo, que es la clase trabajadora, la clase asalariada, el obrero, dicho en estos términos, con el patrón de las fábricas de origen nacional. Es esa burguesía nacional que se separa de la oligarquía diversificada. Entonces se empieza a ver una asociación directa en los cuales se empieza a dar cuenta de que tienen intereses de manera conjunta. ¿Cuáles son estos intereses de manera conjunta? Es el mercado interno. Y ahí empieza este proceso de desarrollo y de asociación entre la burguesía nacional y la clase trabajadora, que fue acompañando al peronismo en sus primeros dos mandatos. En este momento, otra de las cosas que tienen que prestar atención es cómo se desarrollan estos procesos de endeudamiento. Los procesos de endeudamiento fueron cambiando, digo, y en este proceso de endeudamiento, presten atención al texto, es cómo van mutando de relaciones bilaterales, estos de país a país. Fíjense que Argentina era acreedor de Inglaterra, y yo no les dije que Argentina era acreedor del Deutsche Bank, ¿sí? Y cómo eso va a ir mutando para ser los bancos comerciales de los países centrales, las principales fuentes de préstamos, y cómo eso después va a mutar en los organismos multilaterales de crédito que van a venir a defender los intereses de esos bancos, ¿no? Pero en esta primera etapa, en esta primera subetapa de la sustitución de importaciones, estos préstamos son de origen bilateral. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, a lo largo del proceso que arranca en el 45 y termina en el 76, los procesos se van a ir contando, esos procesos de stop and go y de stop and go and crash. Esos momentos de crash, ¿cómo se van a ir dando? ¿Cómo se va a ir cortando? O se corta por todo viene emparejado una cosa de la otra, ese comienzo de restricción externa, esa necesidad de desarrollo de capital que necesitaba la burguesía nacional, ese mayor aumento de consumo de las clases trabajadoras, hace que se vuelva a necesitar cada vez más bienes de capital, y los bienes de capital necesitan cada vez más dólares, y el consumo de las clases medias empieza a tener una participación. Si bien existe un proceso de sustitución de importaciones, a medida que la clase media empieza a consumir, cada vez consume más bienes que tienen o bienes importados de manera total, o cada vez tienen más componentes importados. Cada vez que nosotros consumimos un bien nacional, al interior de ese bien, para ser muy generoso, la mitad es importado, ¿sí? Cada vez que nosotros hoy consumimos un auto de origen nacional,
el 76% de ese auto es importado. Con lo cual, cada vez que nosotros tenemos estos procesos de crecimiento, nos encontramos que en el final nos aparece la restricción externa en donde no podemos seguir teniendo de esos dólares para aumentar este crecimiento. ¿Cómo se corta con el primer peronismo? Se corta con la Revolución Libertadora, ¿no? Esto se corta de alguna manera o por medio de la violencia. Vamos a encontrar que los golpes militares sirven de corte de esos procesos de acumulación de capital, sobre todo de acumulación de crecimiento. Si bien la primera etapa, digo, para ser bien rápido, la primera subetapa de sustitución de importaciones del peronismo se dio por el desarrollo de la industria de la industria liviana. La segunda etapa se dio principalmente por el desarrollo de lo que nosotros conocemos como la industria pesada, ¿sí? Y en la industria pesada ahí entendemos la radicación de empresas extranjeras de manera directa en la Argentina. Las primeras firmas extranjeras se radican en la Argentina y hablamos de la industria automotriz, metalúrgica, química, petroquímica. Esto es, para que ustedes entiendan, las fábricas vienen e instalan su sucursal en la Argentina. Ese endeudamiento que nosotros tenemos ya no para financiar esa burguesía nacional, sino ahora aparece un nuevo sector que son las firmas extranjeras en el país. Cuando yo pregunté anteriormente cuáles eran estas clases que existían, lo que primero dijeron es, bueno, la oligarquía, los terratenientes y esa burguesía nacional. Hoy empieza a aparecer los capitales extranjeros que tienen incidencia en la producción del país. ¿Por qué? Porque las grandes firmas empiezan a ser grandes firmas extranjeras. ¿Preguntas? ¿Eso es a partir del 76, profesor? Eso es antes del 76. Estamos hablando en el proceso de sustitución estamos hablando en la etapa del desarrollismo, lo que nosotros conocemos como la etapa de Frondizi, en donde empieza a desarrollar la industria pesada y va a culminar con el segundo peronismo, con el tercer peronismo, depende como lo veamos en etapas, en donde va a terminar ese proceso de sustitución de importaciones. En el 76 se corta este megaproceso con vaivienes, con stop and go, va a cortar el 76 y en el 76 va a empezar un proceso que es el proceso de valorización financiera. Pero quiero, antes que se corten estos primeros 40 minutos, ¿alguna pregunta respecto de estos primeros dos subetapas que tenemos de los procesos de sustitución de importaciones, proceso de restricción externa y el proceso de deuda externa? Entonces, como un gran resumen, tenemos la primera deuda externa, viene a financiar fundamentalmente los ferrocarriles, viene a fundamentar obras de infraestructura y viene a financiar el desarrollo de esa burguesía nacional y de esa industria liviana o esa industria de sustitución de importaciones. Se corta, viene el desarrollismo y esa deuda externa viene a financiar la industria pesada y la radicación de empresas extranjeras en el país. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué empresas extranjeras vinieron en esa época? Bueno, todas las que nosotros conocemos, General Motors, Ford, todas las que conocemos de petroquímicas, tenemos